Supercrack Estrella presenta Festival de la Bestia del año 1505. El Festival de la Bestia del año 1505 tiene un nombre propio, el señor Cornelius Agripa, que a la edad de 19 años acudió junto a la Creen de la Creen al Festival de la Bestia que se celebró en Nettersheim, Alemania. Nettersheim es un municipio situado en el distrito de Euskirchen, en el estado federado de Renania. En el festival estuvo el pintor Vittore Carpaccio, quien pintó al famoso el conde de Saint-Germain. En este Festival de la Bestia, en un cuadro donde nadie conoce al personaje que aparece en el cuadro El Caballero de Carpaccio, Cornelius Agripa, el médico que reanimaba a los muertos. Médico, abogado, teólogo y mago, en su obra principal, De Oculta Filosofia, recogió todo el conocimiento medieval sobre magia, astrología, alquimia, medicina y filosofía natural y lo respaldó teóricamente. De él se dice básicamente que reanimaba a los muertos. Sus ideas y dedicación al estudio de las ciencias ocultas, le obligó a vivir en un constante éxodo al ser perseguido en varios países. Durante su peregrinaje por Alemania, Francia e Italia trabajó como teólogo, físico, abogado y soldado. Cornelius Agripa von Nettesheim fue considerado por muchos como el fundador de la filosofía ocultista y príncipe de magos, y según decía, tomando como base los antiguos escritos era capaz de poder revivir a los muertos. Este secreto le fue dado por el conde de Saint-Germain, en el Festival de la Bestia del año 1505, Cornelius Agripa. Célebre mago que escribió libros sobre brujos y magia. Algunas personas consideraron que sus escritos eran perversos y por eso lo encarcelaron. Dios gobierna el mundo, aunque la ejecución de su voluntad la deja a sus servidores, entre los cuales también se encuentran los demonios. El mundo está constituido de forma jerárquica y todo tiene alma, hombre, animal, vegetal y mineral. Astrología y magia. Como quiera que cada uno de los cielos y astros también tienen un alma, sobre los cuales hay situados en un plano superior unos regentes a modo de inteligencias superiores, de igual modo que unos siervos subordinados como ayudantes. La astrología y la magia ritual son de vital importancia en su concepto del mundo. De este modo todas las cosas se encuentran unidas entre sí y poseen un efecto atrayente o repulsivo sobre ellas mismas. Estos eran los principios de Cornelius Agripa. Hijo de una familia noble, nació en Colonia, Alemania, en cuya universidad cursó los estudios de medicina. A los 20 años, ya era considerado un maestro de magia y alquimia, dominaba varios idiomas, entre ellos el hebreo. Esto último, junto con sus dotes de orador, llevaron a Cornelius a diferentes misiones diplomáticas y militares, con las que se ganó la vida durante algún tiempo. Nacido en Colonia, Alemania, en tiempos de convulsión social y transformaciones religiosas. Hijo de padres adinerados, creció en una constante y ardiente necesidad de conocimiento. Agripa fue médico, filósofo y diplomático. Practicó y estudió las grandes ciencias herméticas, la magia, la alquimia, la astrología y la cábala, entre otros con el afamado Tritemus, maestro también del reconocido alquimista y astrólogo Paracelso. Estudió y enseñó teología en distintas universidades de su época. En su juventud estuvo vinculado a la corte de Carlos V, al cual servía como asesor, dado que sus obras eran incomprensibles para el vulgo que lo consideraba un brujo, y a sus diferencias con los dominicos. Debió soportar la cárcel en Bruselas y finalmente el exilio. Acusado de hechicero, se retira a Italia, finalmente termina en Lyon, donde empobrecido y despreciado por todos encuentra la muerte. Participa también en el Festival de la Bestia del año 1533 en Lyon, Francia, un año antes de su muerte. En el 1534 en Lyon, en este festival se encontraba otro pintor, Hans Holbein, que en uno de sus cuadros más famosos llamado Los Embajadores, pintó un cráneo de híbrido de humano con demonio de una forma que no se puede ver a simple vista. Otro pintor ilustre que estuvo en el festival fue Miguel Ángel. Abierto a todo tipo de corrientes de pensamiento, intentó conciliar y unir la filosofía y el ocultismo. Fue en el año 1507, mientras se encontraba en París por una misión encargada por el emperador Maximiliano, cuando entra en contacto con un grupo de jóvenes aristócratas que formaban parte de una sociedad secreta llamada Sodalitium, cuyo principal propósito era la creación y desarrollo de un plan místico para reformar el mundo. En el año 1509, y gracias a la intercesión de Margarita de Austria, hija de Maximiliano, recibe una autorización para impartir clases de literatura sagrada, principalmente cábala, en la Universidad de Dole. Cornelius empieza a cuestionarse la fe católica, considerando que quizás ni era la mejor ni la verdadera, y que todas las religiones han de ser objeto de un detenido análisis.
Además dicen que con el fin de halagar a su beneficiaria, a quien incluso dedicó una obra la divina Margarita, comienza a difundir ideas de exaltación del sexo femenino basadas en la Biblia y otros textos filosóficos. Su vida está plagada de misterios y leyendas, entre las que se cuenta su continua compañía de un perro negro, en el cual muchos creyeron ver al mismo diablo. Asimismo, el mago de Netesein fue una de las figuras relevantes de su época. Un rebelde que pagó el precio de su rebeldía con la marginación y el desprecio, protegido por sabios de su época y por los mismos nobles, no logró así y todo resistir las crueldades de la ignorancia. Como era de esperar, el clero no tardó en reaccionar, y ni las ideas sobre la verdadera naturaleza de la mujer, ni la enseñanza de una ciencia que comenzaba a ser considerada como herejía, fueron bien vistas por las autoridades eclesiásticas. Tras un sermón que pronunciara un franciscano llamado Catilenet, en contra del cabalista impío, en presencia de la misma reina Margarita, a Cornelius se le prohibió la publicación de publicar su libro en exaltación de la mujer y se le obligó a abandonar la ciudad. Tras un breve paso por Londres, donde hay quien dice que participó en la fundación de la Orden Rosacruz en esa ciudad, Agripa se reintegró a las órdenes del emperador Maximiliano y a sus misiones diplomáticas, aventura que no duraría demasiado tiempo. Abandono del ejército. Cornelius abandonó el ejército y se dedicó a la enseñanza por diversas universidades italianas, hasta que en 1518, el marqués de Montferrat lo convierte en síndico en abogado de la ciudad de Metz, cargo que ostentaría durante 2 años, hasta que se enfrentara a un inquisidor dominicano, Nicolás Savini, cuando salvó de la hoguera a una campesina acusada de brujería, en base al testimonio de otros campesinos con fama de estar siempre borrachos. Tras liberar a la joven, Cornelius impuso una multa a los difamadores, y a 2 monjes, que también fueron responsables de la detención de la campesina por difamación. Nuevamente sería obligado a abandonar una ciudad. Agripa es un investigador que busca no solo el saber erudito, sino el conocimiento vivencial. El suyo es un conocimiento de primera mano. Con respecto a esto, él mismo dice haber visto realizar y haber realizado operatorias alquímicas de transmutación de metales viles en plata y oro. Agripa es uno de los llamados magos eruditos. Todo su conocimiento quedó plasmado en una obra sobrehumana. Su De Oculta Filosofía, libro inmenso en cantidad y calidad, que Agripa culminó contando con tan solo 26 años. Este libro, releído y redescubierto por el esoterismo del siglo XIX, es uno de los grandes pilares del ocultismo actual. No es vano pensar que todo el movimiento ocultista moderno deba su nombre a la inmensa influencia del texto agripano. Toda la obra se basa en la llamada ley de correspondencias o analogías, que considera que existe un vínculo estrecho y vital entre el cielo, la tierra y lo humano. Médico personal. Después de un breve paso como médico, duquesa Luisa de Saboya, madre de Francisco I, a causa de que ésta pretendía también que fuera su astrólogo personal, cargo que Cornelius rechaza, escribe La incerteza de las ciencias y las artes, afirmando que estas son perjudiciales para el hombre, denunciando en 103 capítulos los abusos de las profesiones liberales, gramáticos, músicos y médicos, entre otros. La obra se divulgó rápidamente, lanzando 2 ediciones en apenas 3 meses. Antes de presentar al público la tercera, es confiscada y quemada por orden de la Facultad de Teología de París. En el año 1531 es nombrado historiador en Anvers, donde una vez más se gana la enemistad de algunos miembros de la Iglesia, que le llevan nuevamente a perder su trabajo, y al no poder hacer frente a sus deudas, es encarcelado durante 1 año en una prisión de Bruselas. En el año 1532, y a pesar de la feroz oposición del Tribunal de la Inquisición de Colonia, por fin ve la luz su obra, en 3 volúmenes. Filosofía oculta, considerada como la mejor enciclopedia de magia de todos los tiempos. Para conocer la magia es necesario tener conocimientos de física, matemáticas y teología. El poder de la magia encierra los conocimientos más profundos de la naturaleza y sus misterios. En el primer volumen, sobre magia natural, desarrolla la teoría de los 3 mundos: elemental, intelectual, celeste. Analiza las virtudes ocultas de las cosas y los influjos planetarios en el alma y en las especies, animales, vegetales y minerales. En el segundo, los números, pesos, medidas y la armonía universal. En la tercera, los nombres divinos, jerarquía angelical, los espíritus planetarios, conjuros, ritos, cábala. El hombre, al igual que el universo, es inmortal. Su inteligencia, su imaginación y su alma son capaces de influenciar y transformar el mundo. La filosofía oculta. La filosofía oculta posee la virtud de ser el primer gran tratado sistemático de magia que se ha escrito. En la filosofía oculta, Agripa divide el saber en 3 ramas, que son en realidad partes de un solo saber.
Estas ramas son tratadas en 3 libros que conforman la filosofía oculta, uno que trata de la magia natural, un segundo libro que aborda la magia celeste y un tercero de magia ceremonial. Estas 3 ramas de conocimiento son llamadas también física, matemáticas y teología. Para el mago y alquimista de esa época, estos términos no poseían la misma significación que se les adjudica en la actualidad. Así es como lo que Agripa define como física es la magia natural, el conocimiento de las virtudes mágicas y energéticas de todo lo creado por Dios en la naturaleza o bajo el reino sublunar. La relación de las piedras, los animales, los metales, las hierbas con las fuerzas celestes y con las divinas. Por otro lado, su matemática no es el conocimiento mercantil que permite sumar y restar pérdidas y ganancias, ni siquiera una especulación abstracta, es más bien el estudio del vínculo de los números como potencias espirituales y su participación en lo creado. Todo fue hecho por el creador con relación a un número. También, esta matemática es lo más cercano a la actual astrología. Aunque, en Agripa, a diferencia de la actual ciencia astrológica, tan cargada de determinismo, la astrología está llena de libertad y de espíritu. Dice a este respecto, que los astros siempre son benéficos, pero ocurre que una mala disposición del receptor, puede transformar este beneficio en un mal. Según sus propias palabras, así como la luz del sol, daña los ojos enfermos. Por lo tanto, Agripa considera que la libertad del hombre a inclinarse hacia el bien o el mal, no está supeditada a los astros, aunque estos la favorezcan. Finalmente, su teología se presenta como el saber imprescindible para la obra mágica. Dentro de esta teología se cuenta la magia ceremonial, el conocimiento de las leyes de las religiones como él mismo lo expresa. Así es como el mismo Agripa define la magia y sus 3 vertientes. Es preciso que quienes quieren dedicarse al estudio de esta ciencia, la magia, posean la física que explica las cualidades de las cosas y en la que se hallan las propiedades secretas de cada ser. Que sepan bien matemática, que conozcan las estrellas, sus aspectos y sus figuras, puesto que de ellas depende la virtud y la propiedad de cada cosa elevada. Y que entiendan bien la teología por la que se conoce las sustancias inmateriales que distribuyen y gobiernan todas las cosas, para poseer la facultad de razonar la magia, pues no puede haber obra alguna de magia perfecta, ni siquiera de magia verdadera, que no abarque esas 3 facultades en total. En el año 1535 Francisco I emite una orden de detención contra Agripa por declaraciones satíricas contra su madre. Por fortuna, gracias a unos amigos consigue refugio en Grenoble, donde moriría un 18 de febrero de 1535. Su muerte. Un cronista de la época, afirmó tras la muerte del llamado príncipe de los magos, siempre estaba acompañado de un perro negro, un macho al que llamaba Monsieur y que sin duda era el mismísimo diablo. Omitió que también tenía una perrita, igualmente negra, a la que llamaba Mademoiselle. Agripa es lo que se puede llamar un teurgo. Un mago de la luz. Teurgia es una palabra que significa hacer con la divinidad. En esta rama del saber mágico, el mago se ubica en un lugar subordinado, en una actitud de obediencia a lo divino, de Dios, de quien se siente herramienta. Su obra literaria. La obra literaria de Agripa fue fecunda y también escribió obras sobre Platón y comentarios a los textos herméticos clásicos. Toda su producción posee en la actualidad, aun con las inmensas diferencias que implican varios siglos transcurridos, una inmensa influencia en el pensamiento que hace a el saber oculto. La obra de Agripa tuvo especial repercusión en toda la concepción de la magia posterior a él. La misma se encuentra por ejemplo en el notable mago galés John Dee, 1527-1608, quien sentía por Agripa un profundo respeto. En el inglés Francis Barrett, autor de El Mago, obra que posee párrafos calcados de la filosofía de Agripa. Y también en el francés Eliphas Lévy, padre innegable de la magia contemporánea, autor de textos ya clásicos como Historia de la Magia y el libro de mayor trascendencia, que posee la magia moderna, Dogma y Ritual de la Alta Magia. En la actualidad, los magos contemporáneos tienen una deuda infinita con el maestro alemán. Su espíritu, su furor, su anhelo de verdad, son atraídos por el reverente respeto del mago, que en su laboratorio pide e implora las luces de lo alto, luces que no descienden solas, sino que se expresan en aquellos que las han manifestado en vida. Es por esto que el mago actual siente por Agripa una admiración fraternal, que lo une al espíritu de este mago y alquimista que tanto hizo y hace desde un lugar de misterio pero real, por aquellos que buscan con sincero anhelo transitar el camino de la magia. Con Agripa se comprende la magia como el camino de la verdadera elevación interior. Él enseña que el fin, el alfa y omega del mago es el encuentro con la divinidad. Para llegar a este encuentro, el mago irá viviendo una transformación que le permita acceder a niveles de conciencia elevados.
Solo es posible encontrar fuera aquello que se encuentra dentro, y aquello que está fuera, despierta a sí mismo lo interior. El maestro de Colonia no cesa de proclamar en todos sus textos, que la obra es hacerse digno de la obra. Para esto, el mago se alimenta de la luz que recibe en su labor por intermedio de las ceremonias y ritualidades que le permiten un contacto con lo celeste. Este mismo contacto con la luz, irá transformándolo de manera gradual hasta iluminarlo. Agripa fue un erudito y un mago operativo. ¿Qué entendemos por esoterismo, ocultismo y magia? El esoterismo es aquello que está oculto al conocimiento común y a los sentidos físicos, es todo aquello que una gran mayoría de personas desconoce, prácticamente todo el universo, ya que nuestro conocimiento sobre él es ínfimo. El esoterismo forma parte de nuestra realidad y especialmente sobre nuestro mundo interior, el de la conciencia. El esoterismo es una puerta a profundizar en el mundo interior del alma y el espíritu. El ocultismo es el conjunto de conocimientos y prácticas mágicas con las que se pretende penetrar y dominar las leyes secretas y desconocidas de la naturaleza. El poder del pensamiento, la intención y el ritual son herramientas del ocultismo para crear realidades en el mundo físico, trabajando desde los niveles causales del universo y la conciencia. El ocultismo es el compendio de conocimientos y herramientas que sirven para navegar y explorar lo esotérico de forma práctica. La magia es el arte o ciencia que pretende producir efectos y resultados más allá de las leyes naturales conocidas mediante el pensamiento y la intención. En cierta medida todos somos magos. La magia siempre ha formado parte de la cultura del ser humano y ha estado presente en nuestra realidad, aunque no nos hayan enseñado a detectarla. Un ocultista entrenado es alguien con dominio de la mente y ciertas leyes internas del ser humano, por lo tanto también tiene cierto control de lo externo y la realidad. Un ocultista es un mago. Lo esotérico, oculto y mágico forma parte de nuestra historia y también de la realidad de conciencia de infinidad de personas. No hay que confundir estas ciencias metafísicas con la pseudo-deformación de las mismas, de personas que no han adquirido dominio de sí mismos. Sin embargo, las personas que poseen este dominio de sí mismas, del poder de la mente y además poseen el conocimiento que permite conectar con las leyes ocultas de la naturaleza, pueden crear realidad en cierto grado. Leyenda de Flandes sobre Cornelius Agripa. Resultó que un buen día llegó a Lovaina, donde gracias a su gran saber fue profesor en la universidad. Aquí su esposa se hizo amante de uno de sus estudiantes, al que más tarde se le conocería como Fonske. Este convenció a la mujer de Agripa para que le dejara hojear los libros de magia negra que supuestamente guardaba con gran celo el maestro Agripa. Un buen día que el maestro había salido, entró en su estudio y en su curiosidad, comenzó a leer en voz alta, uno de los libros que le había llamado la atención, por no estar escrito ni en latín ni en griego. Cuando de repente, se abrió la puerta de golpe y apareció un demonio que le dijo: «Me llamo Cuasiloco, ¿qué debo hacer, señor?». Fonske se quedó de piedra y solo pudo balbucear: «Fue un accidente». «¿En serio?». A lo que el demonio respondió: «¿No sabes que los demonios no pueden ser convocados a la ligera y que no les gusta que les molesten?». Fonske, muerto de miedo, no pudo responder y el demonio lo tocó y con su solo roce lo mató. Demonios. Poco después, volvió el maestro Agripa y se encontró el cadáver, con el demonio Cuasiloco sentado sobre él. Asustado de que sus vecinos vieran todo aquello y volvieran a acusarlo de brujería, ordenó al demonio que se introdujera en el cuerpo del estudiante, se fuera a caminar por la ciudad bien lejos de su casa, y que entonces saliera del cuerpo. El demonio Cuasiloco así lo hizo, y de esta forma pareció que el muchacho había muerto de repente en mitad de la calle. Pero el demonio no tuvo suficiente. Ya liberado como estaba, y tras abandonar el cuerpo de Fonske, poseyó otro, y luego otro, y otro, y otro. Y de esta forma, el terror del demonio llegó a la ciudad de Lovaina. Finalmente, un jesuita español que también era profesor en la universidad, Martín Antonio del Río, acusó a Cornelius Agripa de haber traído al demonio a la ciudad, y este tuvo que huir también de Lovaina. Esta leyenda es una de las más conocidas de Lovaina, y ha hecho famosas a las figuras del demonio Cuasiloco y del estudiante Fonske, que tiene una estatua en el centro de la ciudad, como os conté en el especial Los habitantes perennes de Lovaina, en la que, ávido de saber, se escancia una jarra de sabiduría en su propia cabeza. 1. El objetivo de la magia negra es desarrollarse e involucionar hacia el mundo material, densificando la conciencia. Esto permite adquirir gran poder en los mundos materiales, pero al mismo tiempo aprisiona y esclaviza el ser interno, espíritu, hasta poder llegar a desconectarse de la fuente y convertirse en un desalmado.
En la polaridad del espíritu-materia, el espíritu es la vibración más elevada y la materia es su polaridad más densa. Al ser el propósito de la magia negra desarrollarse hacia la materia, necesariamente también persigue romper el equilibrio espíritu-materia, ya que el flujo natural de la evolución es a espiritualizar la materia y el flujo involutivo es a materializar el espíritu. La magia negra utiliza la energía Kundalini, la energía potencial en la materia, para descender la materia hacia la densificación. Cabe recordar que los pensamientos y emociones también son materia, aunque más sutil que la materia física. El mago negro utiliza las energías desplegadas por el desarrollo mental y la voluntad para dirigirlas, desde el plexo solar hacia abajo. Al hacerlo nutre la conciencia emocional, el deseo y el instinto pasional. Finalmente, en el proceso de involución, el mago negro se separa del cuerpo causal, su mente se concretiza y se cristaliza como resultado del pensamiento egoísta y se separa del alma y el espíritu. La energía que debería elevarse hacia el espíritu, en su lugar, desciende hacia abajo y enfocando toda su voluntad, inteligencia e interés hacia la materia y el deseo. En fin, amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.